¿Se metió de lleno por eso? No solamente el caso de su vida, lo que él quería realmente era que algún caso en este país, de los grandes, quedase cerrado. Porque todos los grandes casos que había habido en España, de sucesos, todos habían quedado cerrados en falso. Entonces él quería, con este caso, que se cerrase realmente, encontrar realmente a los asesinos. De alguna manera a Juan lo vio muchísima gente como la persona que iba a conseguir sacar a la luz y encontrar a un montón de gente. Porque es verdad, o sea, es lo que intentó él. ¿Intentaba que no volviera a ocurrir un caso Alcácer? Claro. Eso es lo que intentaba. Él siempre decía que, aunque la verdad es que sufrimos mucho con el tema Alcácer, que merecía toda la pena si había conseguido salvar, aunque solamente fuera una niña. ¿Y lo llegó a creer hasta el final de sus días, hasta el último momento? ¿Tú crees que él llegó a creer que verdaderamente se había salvado a una? ¿O fue tan terrible todo lo que tuvo que vivir y también un poco darle de lado los medios de comunicación cuando empieza el caso Alcácer a surgir, cuando empiezan a tener los juicios? ¿Tú crees que el darle de lado la profesión, el darle de lado los medios de comunicación, él en el fondo dijo, me he equivocado, o seguía manteniendo que si una sola niña se había salvado gracias a su profesión, gracias al trabajo que había hecho, él seguía manteniendo eso? ¿Le valió la pena? A él sí, lo sentía por mí, más que nada. ¿Y a ti te valió la pena o no? A mí, ¿qué quieres que te diga la vida? No lo sé, porque realmente creo que todo esto que ha sufrido y todo esto que ha pasado, el perder su profesión, que era lo que más quería, el tener que vivir de mala manera con estrecheces económicas, con todo esto que hemos pasado estos años, es lo que le provocó el cáncer. Todo ese sufrimiento pasado. Y entonces yo, sinceramente, o sea, me gustaría que hubiese sido un buen profesional, pero que no hubiese estado Alcácer en nuestra vida. Y así le tendría aquí. ¿Tú crees que si no hubiera sido por esa situación en la que entra, ¿no? También porque pasáis de un día a otro casi de ser una de las personas más reconocidas a nivel social, sobre todo, ¿no? Que ibais por la calle y la gente le aplaudía, la gente se levantaba en las terrazas porque verdaderamente pensaban que era la persona que iba a sacar a la luz todo ese lado oscuro que se dice que hay en Alcácer, ¿no? ¿Cómo se vive eso? El pasar de ser reconocidos le esperaban los aviones para volver a Madrid. Sí, le esperaban los aviones para volver a Madrid, sí. En ese momento era terrible el boom, o sea, tenían fans por todas partes, era terrible, sí. Y el pasar de eso a pasar a todo lo contrario, a no conseguir trabajo en ningún sitio, a que todo el mundo lo tachara de ser siniestro, a que todo el mundo dijera que todo lo que había hecho era mentira, cuando tenía todo ese trabajo detrás, todo el trabajo realizado durante meses y días y años, o sea, de estar investigando, trabajando, que todo eso la gente dijera que había sido en balde, que no había sido para nada, todo eso fue su sufrimiento, eso fue el sufrimiento. Incluso con informaciones falsas, llegaron a publicar una serie de fotografías en las que se daba por sentado que Juan Ignacio tenía problemas con algún tipo de sustancias y se hacía ver que iba a determinados sitios a adquirir esas sustancias cuando verdaderamente no era ni siquiera él. No era que salían las fotografías. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo cuando te intentan machacar, ¿no? Cuando sacan información falsa sobre ti? Falsa, sí. ¿Cómo llevabais vosotros como pareja, como marido y mujer? Ya no como periodista Juan Ignacio, como marido y mujer, ¿cómo se lleva esa situación? La verdad es que ha tenido una temporada muy triste, muy triste. Y yo creo, sinceramente, como antes comentábamos, o sea, toda esa tristeza, todo ese sufrimiento de tantos años, todo ese sufrimiento de verme a mí también pasarlo mal, todas las estrecheces económicas, todo ese sufrimiento fue lo que le llevó a tener el cáncer. Estoy absolutamente convencida. Empiezan los juicios, por ejemplo, y ves que eso es que a tu marido le aplaudían al pasar, le empiezan a dar la espalda o le abuchean, ¿no? Eso claro. Me imagino que a nivel social e incluso a nivel personal, cuando ya te cierras en casa, tiene que ser un bajón tremendo.
la verdad es que sí, que bueno, él se dedicó a crear la mayor enciclopedia que hay en España sobre crímenes y criminales, que es Murderpedia, y él dedicó su tiempo a eso, a hacerlo mejor, y gracias a eso, gracias a eso, a dedicarse a hacer esto, salió un poco, porque si no, si se hubiese quedado mano sobre mano, Juan no podía estar mano sobre mano, o sea, es una persona que es imposible estar mano sobre mano, y ya que no podía desarrollar su profesión, por lo menos esto, de alguna manera, también es, claro, es parte de su profesión. Intentó desarrollarla a través de un libro que publicó y Sí. se produce un caso insólito, yo creo, en la historia de la democracia del pleno siglo XXI, que es el secuestro de un libro. Sí. ¿Cómo en ese momento él, me imagino que tenía que ver que había manos negras por todas partes que intentaban Claro, ocultar su trabajo, ¿no? Claro, sí. Además es lo que muchas veces yo hablaba con él. O sea, realmente el libro suyo no es un libro de opinión, porque en ningún momento aparece opinión. Es una crónica, o sea, está contando día a día y texto a texto todo el sumario, todo lo que ocurrió con las pruebas forenses, lo que ocurrió día a día. O sea, realmente no es un libro para, yo creo que hasta para profesionales. A raíz de todo lo que él cuenta y de la publicación del libro, ¿en algún momento vosotros os sentís vigilados, sentís que alguien no quiere que se hable de determinadas cosas, os amenazan de alguna forma? Sí lo han hecho. Sí lo han hecho, sí. Sí. ¿Os han intentado hacer daño físico en algún momento? Nos intentaron echar una vez de la carretera, que la verdad es que fue muy desagradable. Y luego en el buzón sí hemos recibido algunas amenazas muy agradables. Y tenías el miedo de que te ocurriera también a ti, ¿no? Que si te metías en esas profundidades y te obsesionabas como se obsesionó él con el caso Alcácer, pudiera salir también un poco, apaleado, como le pasa también a él, ¿no? Bueno, ha sido una gran lección para todos vosotros. O sea, Totalmente. no os metáis, que si no os van a dar y os vais a quedar en la calle. O sea, la lección a través de tu marido para los periodistas es no intentes tocar temas donde puedes hacer daño, o eso era lo que se veía, a los poderosos, porque te puede pasar esto, porque vosotros sí que sufristeis no solamente el que Juan Ignacio no volviera a aparecer casi en ningún medio, sino que su reconocimiento como el periodista de sucesos grande que había sido no fuera tan reconocido. O sea, como que se tapó su historia anterior también. Sí, claro, sí. Parece que para la gente, o sea, Juan nació en Alcácer y no es así. Hay un momento dado en el que se hace muy polémica una extraña cinta, que yo no sé si a ti te habló de ella, si no te habló, si no te quería meter en esa historia, pero yo recuerdo que cuando le entrevistamos para Milenio 3 hace ya unos cuantos años, más de 6 años yo creo, cuando sale Ricard de la cárcel, él sigue manteniendo que su seguro de vida es una extraña cinta donde al parecer está todo el meollo del caso Alcácer. ¿A ti te cuenta en algún momento eso? ¿Te cuenta en algún momento que hay ese videocassette o esa cinta grabada que a él parece que le dan? A mí la verdad es que no me contaba nada. No me contaba nada porque también es que éramos una pareja de las antiguas. O sea, separábamos muchísimo lo que era nuestra vida en común que lo que era su trabajo. Él ya dijo en su momento que le había entregado a quien lo tenía que entregar, al ministro en aquella época. Y si se quedó con una copia, no se quedó con una copia, no lo sé. Y tampoco ni me lo dijo ni yo quería saberlo. Y la verdad es que el hecho de que la gente siga preguntando por la cinta, pues no sé. Yo no sé dónde está la cinta. Yo no sé dónde está la cinta, ni le dio tiempo a él a poner sus cosas en orden como él quería, porque él le pidió a los médicos que se lo dijeran con tiempo. Y la verdad es que al final fuimos a que le pusieran la radio. Se quedó ingresado para hacerle una puesta a punto. Y de esa puesta a punto que entramos un lunes, el miércoles ya no era capaz ni siquiera de hablar. Entró en un medio coma, porque le empezó a fallar el hígado.
Y entonces yo no sé si querría haber dejado algo dicho sobre la cinta y sobre otro montón de cosas en su vida, pero no le dio tiempo, no tuvo la oportunidad. ¿Crees que se ha llevado muchos secretos con él? Sí, claro. Y si hubiese tenido tiempo, pues a lo mejor serían las cosas de otra manera, pero no tuvo tiempo, o sea, no tuvo tiempo.